Mi nombre es Alexander Bonegidio y en la siguiente presentación voy a hablar respecto a las ecuaciones diferenciales de orden superior. Inicialmente, mediante el uso del método de variación de parámetros, haciendo uso de este ejercicio de y b' más 3y' más 2y igual a seno de Euler a la x, entendemos que inicialmente esta ecuación original la igualamos a 0 para encontrar una ecuación diferencial homogénea asociada y a su vez encontraríamos la ecuación característica de m al cuadrado más 3m más 2 igual a 0. Entonces factorizando y podríamos hallar entonces los valores de las raíces de tal ecuación, donde m1 es igual a menos 2 y m2 es igual a menos 1. Por lo tanto, la primera solución y sub c es igual a c1 por Euler a la menos 2x más c2 por Euler a la menos x. Ahora, teniendo en cuenta que la función f de x es igual a seno de Euler a la x, y1 es igual a Euler a la menos 2x y y2 es igual a Euler a la menos x, se proceden a hacer los gaussianos. Entonces, para w hacemos uso de esta estructura y nos da el resultado de w igual a menos Euler a la menos x, igual a Euler a la menos x. Y w1, haciendo uso de esta estructura, nos daría w1 igual a menos Euler a la menos x seno de Euler a la x. Lo mismo con el caso de w2, que es Euler a la menos 2x por seno de Euler a la x. Entonces de aquí ya se puede hallar u' sub 1 y u' sub 2, los cuales respectivamente son menos Euler a la 2x por seno de Euler a la x y Euler a la x por seno de Euler a la x. Entonces con estos datos se procede a hallar lo que es el valor de u sub 1, que es haciendo el uso de una integral, que sería en el primer caso menos integral de Euler a la x por Euler a la x seno de Euler a la x por un diferencial de x. Y pues haciendo uso de sustituciones y la aplicación del método de integración por partes, nos quedaría que u sub 1 es igual a Euler a la x por coseno de Euler a la x menos seno de Euler a la x. En el mismo caso sucedería con u sub 2, el cual con la integral de Euler a la x por seno de Euler a la x por un diferencial de x, haciendo sustitución y resolviendo la integral, determinaríamos que u sub 2 es igual a menos coseno de Euler a la x. Entonces ya finalmente nos quedaría que la solución particular está dada por la estructura de u sub 1 por y1 más u sub 2 por y sub 2, y reemplazando esos valores pues determinaríamos esta ecuación. Sin embargo, pues se podría hacer unas simplificaciones que nos daría que la solución particular es igual a menos Euler a la menos 2x por seno de Euler a la x. Y ya finalmente, teniendo en cuenta que la solución general es y igual a y sub c más y sub p, pues solamente sería reemplazar los valores que encontramos anteriormente en y sub c y y sub p, que nos daría c1 Euler a la menos 2x más c2 Euler a la menos x menos Euler a la menos 2x seno por Euler a la x. Método de Cauchy-Euler. Bueno, en este caso vamos a hacer uso de la ecuación diferencial x al cuadrado por y' menos 2y igual a 0. Entonces inicialmente se representa a y como y igual a x elevado a la m. Se halla la derivada de esta expresión, que sería m por x elevado a la m menos 1. Y a su vez hallaríamos la derivada segunda de esta función, que es igual a m al cuadrado menos m multiplicado por x elevado a la m menos 2. A continuación, entonces se procede a sustituir esta y esta y' dentro de la ecuación original. Entonces quedando como x al cuadrado multiplicado por m al cuadrado menos m, que a su vez está multiplicado por x elevado a la m menos 2,
menos x elevado a la m igual a 0. Esta expresión se puede simplificar y a su vez se puede factorizar para así poder hallar sus raíces. Entonces la factorización queda como x elevado a la m por m menos 2 por m más 1 igual a 0. Y sus raíces respectivamente son m1 igual a 2 y m2 igual a menos 1. Consiguiente a ello, se procede a entender que y1 es igual a x elevado a la m1, es decir, que x elevado a la 2. Y y2 es igual a x elevado a la m2, que entonces se traduciría como x elevado a la menos 1. Entonces, finalmente, teniendo en cuenta que la solución general y es igual a c por c1 por y1 más c2 por y2, haríamos una sustitución de los valores de y1 y y2, quedando finalmente como y igual a c1 por x al cuadrado más y2 por x elevado a la menos 1. Solución de ecuaciones diferenciales mediante series de potencia. Bueno, inicialmente hay que tener en cuenta que la ecuación diferencial que nos entregan es x menos 3 multiplicado por y' más 2y igual a 0. Se aplica una distributiva respecto a esta ecuación diferencial para que nos arroje una nueva, la cual vamos a utilizar más adelante. Entonces, inicialmente se representa a y como y igual a la sumatoria desde 0 hasta infinito de c sub n por x elevado a la n. También se deriva tal función para que nos dé y', que sería entonces la sumatoria desde 1 hasta infinito de n por c sub n por x elevado a la n menos 1. Ahora bien, así es como se sustituye tanto x como x' dentro de esta ecuación diferencial. Y quedaría tal cual como se mira en pantalla. Entonces se hace una ley distributiva para que los términos todos queden dentro de las sumatorias. Y a su vez entonces tenemos en cuenta que las potencias de estas sumatorias tienen que ser igualadas y que todas las sumatorias tienen que iniciar en 0 o que tengan n igual a 0. Bien, ahora entonces la forma tal cual igualada y con n igual a 0, entonces nos queda las tres sumatorias de desde 0 hasta infinito de n por c sub n multiplicado por x elevado a la n, menos la sumatoria desde 0 hasta infinito por n más 1 multiplicado por c sub n más 1 multiplicado por x elevado a la n. Y la sumatoria desde 0 hasta infinito de 2 por c sub n por x elevado a la n igual a 0. Es entonces como todas estas tres sumatorias pues las simplificamos en una sola, y a su vez tenemos en cuenta que x a la n sería igual a 0, por lo que entonces la expresión completamente simplificada nos queda de n por c sub n menos 3 por n más 1 por c sub n más 1 más 2 c sub n. Entonces de esta ecuación tenemos que hallar de la última ecuación tenemos que hallar lo que es c sub n más 1. Entonces ya con el despeje nos quedaría que c sub n más 1 es igual a n más 2 sobre 3 por 3n más 1 multiplicado por c sub n. A continuación se muestra entonces una tabla respecto a los valores que toma n y respecto a los coeficientes que arrojan tales valores. Desde 0 hasta 4 pues nos arrojan los coeficientes que aparecen en pantalla, que básicamente pues tenemos que hallar lo que vendría siendo la serie que los compone. Es decir, que se podría deducir que c sub n es igual a n más 1 sobre 3 elevado a la n por una constante c sub 0. Y finalmente entonces tenemos en cuenta que y es igual a la sumatoria desde 0 hasta infinito de c sub n por x elevado a la n, y se reemplaza c sub n dentro de esta función, quedando y igual a la sumatoria desde 0 hasta infinito de 3 más 1 sobre 3 elevado a la n por c sub 0 por x elevado a la n.